Aquellos que no comprenden su pasado están condenados a repetirlo. Esta intro os puede sonar al vídeo que hicimos al principio de todo, que era el vídeo de la crisis del 2008. Y este flashback lo hemos hecho porque el vídeo de hoy tiene mucho que ver con la crisis del 2008 y los personajes que salen en la película de La Gran Apuesta. Yo soy Andy. Y yo soy Marci. Y hoy veremos qué piensan sobre la economía estos dos protagonistas que predijeron la gran crisis del 2008. ¿Qué están haciendo? Si están comprando, si están vendiendo, si va a haber un crash o si ya la economía vuelve a ir para arriba con brotes verdes. Y está muy bien que les echemos un vistazo porque al fin y al cabo estas dos personas son visionarias y de ahí que les hicieron una película. Y como muchos de vosotros sabéis, estamos hablando de Michael Burry y de Steve Eisman. Pero antes de todo tenemos que saber quiénes son. Para empezar, Michael Burry, famosísimo, porque multiplicó su dinero y el dinero de su fondo yendo en contra de la economía en el 2008. Y lo consiguió comprando CDS hipotecarios de los bancos más grandes de Estados Unidos, como por ejemplo JP Morgan o Deutsche Bank. ¿Y te acuerdas lo que dijimos en ese vídeo? Que el del banco iba a pensar, este será doctor, será médico, pero este se le ha ido a la cabeza. Sabrá hacer diagnósticos y radiografías, sí. pero de cómo va la economía americana parece que no tiene ni idea, porque está apostando a que quiebre el país, básicamente. Y Michael Burry os puede servir como referente a muchos de vosotros, porque principalmente fue autodidacta y no tenía ningún estudio de economía. Sin embargo, lo que sí que hizo fue crear un blog donde él iba subiendo sus tesis de inversión. Y era tan bueno que un día le llamó un fondo de inversión para venir a trabajar para ellos. Y como veis, con un simple blog consiguió hacerse un hueco en este prestigioso sector. Con lo cual nos demuestra que aunque tú no tengas todos esos estudios, si lo vales, al fin del día pues puede llegar tu oportunidad. Yo no sé si este señor se acabó dedicando a doctor en las fases previas antes de tener el fondo, pero seguramente el diagnóstico que hizo en 2008, que fue un diagnóstico económico, ha sido uno de sus mejores diagnósticos de su vida. Y si nos interesamos por lo que está comprando Michael Burry, sí que al final de la película nos comentan que se interesó por terrenos con agua. Básicamente es lo que está haciendo Bill Gates a día de hoy. Pero si queremos datos más actualizados, podemos ir a la web de dataroma.com y ahí tenemos todas sus inversiones con un decalaje de 3 meses. Los fondos de inversión están obligados por la SEC, que es el organismo regulador de los mismos, a tener que publicar cada 3 meses sus posiciones, los fondos que tengan más de una cierta cantidad de millones de euros. Y por eso Burry está obligado a comunicar sus movimientos en cartera. Entonces vamos a encontrar acciones. Lo que no vamos a encontrar, por ejemplo, es si se ha comprado a modo de inversión un pisito en el Central Park para alquilar. No, eso no lo vamos a ver. O si ha comprado más tierras con agua de forma privada, que no sea un rey. Eso tampoco lo vamos a encontrar, pero nos va a ser de gran utilidad. Después de haber ganado la gran apuesta del 2008, él se separó del fondo que gestionaba en aquel entonces, que por cierto se llama Scion Capital. Y a día de hoy pues está ocupado invirtiendo su propio patrimonio, que así no tiene presiones ni de jefes ni de clientes. ¿Por qué no me compras Meta? Se ha bajado un 60%. Pues esas tonterías ya no las aguanta. Y ahora hablamos del otro crack que shorteó y se forró. Pues en la película estaba caracterizado como Mark Baum, que llevaba el fondo de Front Point y llegó a gestionar más de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Que si queréis profundizar un poco más en esto de los TDS y la crisis del 2008, hicimos un vídeo con una intro fantástica que os ayudará a solventar muchas de vuestras dudas. Siguiendo con este personaje, ahora gestiona un private equity llamado Neuberger Berman, españolada, me da igual. Y allí se encuentra tanto su fortuna personal como la de su familia y también de clientes muy adinerados. Antes de ir a hablar en qué están pensando estos dos grandes inversores, actualizando un poco sobre nuestra liquidez, nuestro cash, tenemos un 10%. Y va a seguir así porque la Fed no va a parar hasta reventar el mercado. No va a parar de subir los tipos de interés hasta que esta inflación baje. Y esto no nos preocupa en absoluto porque siempre nos podemos apalancar en un 50% sobre el valor de la cartera comprando calls. ¿Y por qué le preocupa la inflación a la Fed? A ver, explícamelo con un ejemplo, Marci. Y ahora vienen los soldados. Esto se entiende de forma muy simple gracias a un ejemplo mencionado en el libro El arte de la guerra, que por cierto, si no os lo habéis leído, lo recomendamos al 100%. Y el gran Sun Tzu, que fue el autor del arte de la guerra, nos explica que era un problema enorme tanto para el Estado como para la gente, como para los soldados, mantener un ejército grande. Esto se debe a que este ejército tan grande se iba moviendo a través del imperio chino. Iba de pueblo en pueblo alimentándose y comprándose cosas. Estos soldados estaban financiados por el Estado, con lo cual, ¿qué hacían los pueblos? Cuando veían que venía el ejército, subían todos los precios porque sabían que los soldados les subirían la demanda. Entonces, iban subiendo los precios, los soldados iban pidiendo más sueldo para poderse permitir
permitir los nuevos precios y el círculo vicioso en el que entramos de la inflación, que es un no parar de ir subiendo precios y sueldos. Y esto en su momento pues podría haber destrozado la economía china. Es que es muy curioso porque tener el ejército grande y mantener ese ejército no era un problema económico. El problema económico eran los pueblos al ver venir el ejército que subían todos los precios y entonces las personas que vivían en esos pueblos veían que el pan se les había multiplicado por 3 y tenían que pedir más sueldo. Y por eso los bancos centrales ponen tanto hincapié en la inflación, porque es su objetivo principal mantenerla en un 2%. Y por eso hacen tan hincapié, porque te pueden destrozar el país. Y déjate un like si te ha gustado la curiosidad. Dicho lo cual, vamos a ver qué piensan estos inversores en este contexto económico que estamos viviendo. Primero vamos a ver qué piensa Michael Burry, que si queremos saber de él tenemos que ir a Twitter, porque no hace apariciones públicas. Y aquí, como podemos ver en este tweet, es pesimista, porque ya nos está diciendo que a fecha de este tweet, el 13,48% de las acciones estadounidenses cerraron por encima de su media móvil de 200. Y hace referencia a que estamos como en el 2007, justo antes de la gran debacle, de la gran crisis financiera. Y por ello nos está diciendo que no hemos llegado aún al suelo de mercado porque, por ejemplo, en el año 2009 solo el 1,2% de las acciones estadounidenses estaban por encima de esta media de 200 días. Y en el año 2020 solo el 2,8%. En este tweet, Michael Burry comenta que el estilo de inversión pasivo, el hecho de invertir en fondos o en índices como el S&P 500 o el Nasdaq, se han popularizado tanto que la mayoría de ellos están llenos de particulares y eso quiere decir que aún podrían bajar mucho más porque todos estos particulares empezarían a salir a la mínima que vieran que empezara a bajar el mercado. Y también, como podéis ver, es muy crítico con la Fed, ya que los tilda un poco de estafadores, ya que se han beneficiado ellos mismos al hacer estas políticas monetarias expansivas, que siempre van bien para la economía y para las empresas, y ellos estaban montados en el carro de la bolsa, o sea que se beneficiaron de las revalorizaciones que hubieran en ese año, porque utilizaron información privilegiada. También comenta el hecho de que la gente está intentando combatir con esta inflación tan alta con sus ahorros y con crédito. Como podemos ver en este gráfico, los ahorros desde el COVID han bajado una barbaridad, empezaron en un 33,8% y ya estamos en el 3,1%. Y por otra parte, la deuda no ha hecho nada más que subir, con lo cual estamos en una situación donde la gente tiene muy poca capacidad de ahorro y tiene una deuda enorme. Esto lógicamente va a llevar a un momento donde va a estallar, que la gente llega a un punto donde ya no se puede endeudar más, el consumo va a bajar por narices y vamos a entrar en recesión. Y ahora vamos a ver cómo ve el contexto económico Steve Eisman. Y en la carta que publica en su Private Equity dice que se mantienen cautos, es decir, que están invirtiendo en empresas de poca beta, es decir, que son menos volátiles que el mercado y aparte que tengan unos beneficios estables, es decir, que se está fijando en empresas defensivas como podría ser Procter & Gamble, que por mucho que venga una crisis tú vas a seguir comprándote las cuchillas de afeitar o el H&S o lo que sea, pero tú vas a seguir comprando, ¿no? El H&S dicen que deja un poco la caída de pelo, no sé cómo vas... Cállate. Es una carta que os recomendamos que os veáis, pero vamos, a resumidas cuentas, aquí podemos ver que nos dice que ellos prevén un 90% de probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Así que ya sabes, échale un ojo y danos un like. Y como nos encanta a nosotros siempre al final del vídeo es hacer nuestra reflexión personal, que aquí diríamos, por ejemplo, que no nos tenemos que fiar de cualquiera, porque puede haber mucho hablador de mercado, que seguramente no tiene la información y invierte en las empresas más famosas, invierte en Tesla, invierte en Teladoc y vamos, en las acciones que invertía Cathie Wood, por ejemplo. O sea, vaya, el típico vecino del quinto que te dice tienes que comprar Terra, no sé si os suena la acción Terra en el año 2000, porque esto va a subir y es el nuevo internet. Y de paso, Juicy Fields. Y como decimos siempre, a esta gente que luego te vende un curso o luego te vende la clase o los vídeos, etc. Id con muchísimo cuidado porque es que hay un conflicto de intereses. Porque su prioridad número uno y su forma de hacer dinero es que tú les compres el curso. Con lo cual te van a vender lo que sea con tal de que tú apretes ese botón y le compres el curso. Y lo que hacemos en estos vídeos es darnos nuestra opinión de cómo está el mercado y también la opinión de los grandes inversores. No hemos traído aquí ningún vídeo que yo sepa al vecino del quinto para que se venga a hablar de economía, pero sí que nos da una visión más exacta fijarnos en ellos que en otras personas, porque ya han demostrado a lo largo de su carrera que saben y saben bien. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún otro inversor que os interesa o queréis saber lo que está haciendo y queréis que os lo resumamos, pues nos lo dejáis en los comentarios como siempre y ya de paso nos dejáis el subscribe. Porque así entras en el sorteo, acuérdate que entras en el sorteo. No os olvidéis del sorteo de República Dominicana. No quiero picaditas después en nuestra puerta de... Bueno, por suerte no saben dónde vivimos.
mismo, sí, por ahora. Por ahora, ¿cómo que por ahora? Yo no voy a decir nada. Ah, tú vas a soplar mi dirección. No, tú, no sé, Depende. tú me das mucho el pico, depende de el suscriptor o la suscriptora. Yo no he picado con ninguna suscriptora, cabrón. Bueno, porque tenemos pocas.